La paz del Señor. Querido hermano, querida hermana, muy buenos días de corazón. Bienvenido a Reina de la Paz TV. Nos alegramos mucho de que hoy estés aquí con nosotros, de que tengamos deseo de responder de corazón a la llamada de la Reina de la Paz, a la llamada del Señor. Sábado 13 de febrero. El Evangelio de hoy es Lucas 5, 27 al 32. ¿Qué sientes hacia los pecadores? Es la pregunta que nos podemos hacer al escuchar el Evangelio de hoy. Es una pregunta que mira a lo profundo de tu corazón y a lo profundo de mi corazón. Y es una pregunta que mira a lo profundo del corazón de Dios. Porque si nosotros comprendemos lo que Dios siente hacia los pecadores, vamos a aprender qué tenemos que sentir nosotros, cómo situarnos ante el pecado de las personas. Vamos a escuchar al Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les replicó: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan». Lo primero que vamos a explicar es que ser publicano estaba muy mal visto por la sociedad judía de la época. En general, tendía a pensarse de esta manera: un publicano es un pecador. Pero esto era, en cierta manera, un prejuicio, no era real. Un publicano era un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos a los judíos para pagárselo a los romanos. Como los romanos dominaban la nación judía, el territorio judío, cobraban impuestos a los judíos. Y entonces los publicanos eran miembros del pueblo judío que cobraban impuestos a sus propios hermanos judíos para dárselos a los romanos. Y se consideraba, pero no era real, que eran pecadores. Podía ser o no podía ser, porque propiamente cobrar impuestos a los judíos para dárselo a los romanos no es un pecado. Es normal pagar impuestos a la autoridad. Dice Jesús: «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». Otra cosa es que muchas veces los romanos fomentaban la idolatría. Pero propiamente cobrar impuestos a los romanos, a los judíos para dárselo a los romanos, propiamente eso no es un pecado.
Lo que sí ocurría con mucha frecuencia es que los publicanos eran personas poco religiosas, que no daban importancia a la ley de Dios, pero no era siempre así. Podía haber publicanos que fuesen judíos fieles a los mandamientos de Dios. Mateo era un caso de un publicano que tenía su corazón abierto a Dios, que deseaba amar a Dios. Y por eso cuando Jesús le llama, Mateo acepta la llamada, lo deja todo y sigue a Jesús. Entonces aquí tenemos que comprender una cosa. Primero, Jesús no busca a los publicanos y a los pecadores para ponerse de acuerdo con ellos o para aceptar el pecado de ellos, que muchas veces los publicanos, como decíamos, eran personas que vivían alejadas de la ley de Dios. Jesús busca a los publicanos y a los pecadores para manifestarles su amor y para llamarles a la conversión. Tenemos que aprender nosotros también a diferenciar entre las cosas que están mal vistas y las cosas que realmente van contra la ley de Dios. Porque a veces en nuestra sociedad hay cosas que están mal vistas, pero que en realidad no están mal, porque no van contra la ley de Dios. Y hay otras cosas que están bien vistas, pero que en realidad están mal, porque van contra la ley de Dios. Entonces los fariseos, había cosas que veían mal que en realidad no estaban mal. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, nosotros solemos tener la mentalidad de grupos sociales. Entonces, si una persona pertenece a este grupo social, pues es un ateo y es una persona mala. Imagínate un chico joven que por su manera de vestir, pues se identifica con un grupo social que en general son personas que no creen, que van contra la fe. Solamente por verle así vestido, a lo mejor está mal visto por las personas que suelen vivir buscando a Dios, pues ven mal esa manera de vestir. A veces esos son prejuicios, porque te puedes encontrar con personas que pertenecen a un grupo social en el que habitualmente se rechaza a Dios y que esa persona no rechaza a Dios, tiene su corazón abierto a Dios. Por eso, cuidado con los prejuicios, con juzgar a las personas por su apariencia, por el grupo social al que pertenecen. Eso no lo quiere Dios, no quiere esos prejuicios. Ahora bien, por otra parte tenemos que estar atentos, porque si un hijo nuestro o si un familiar nuestro entra en una serie de amistades en las que habitualmente se niega a Dios, se va a ver influido por esas amistades y va a tener el peligro de llegar a pensar él también de esa manera. Por eso tenemos que estar siempre atentos, orar mucho, hablar cuando vemos un peligro, explicar el peligro y pedir al Señor que nos libre del peligro o que libre a esa persona del peligro. Pero las cosas se resuelven con amor, con oración y con verdad, no con violencia, no con por la fuerza. Por la fuerza no cambian los corazones.
Hay una cosa muy importante, que es que nosotros comprendamos lo que siente Jesús hacia los pecadores. Muchas veces las personas que somos creyentes, lo que sentimos hacia los pecadores es rechazo. No queremos verles, no queremos tratar con ellos. Y se nos olvida que los primeros pecadores somos nosotros. Y si Dios no buscase con amor a los pecadores, nosotros no tendríamos esperanza de poder estar con Dios. No te olvides nunca que el primer pecador eres tú. Y cuando veas que las personas que viven contigo pecan, ejerce con ellos la misericordia que Dios tiene contigo. Y cuando te encuentres con personas que viven alejadas de Dios, búscales con el amor y con la misericordia con la que Jesús busca a los pecadores. Nos tiene que doler profundamente en el corazón cuando vemos que una persona está en pecado. Fijaos lo que dice el Catecismo sobre esto, en los números 1850 y 1851. 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. La primera causa por la que nos tiene que doler mucho el pecado, el nuestro o el pecado que vemos en otras personas, es porque es un daño que se hace al corazón de Dios. A Dios le duele nuestro pecado. Le hacemos daño a Dios cuando pecamos. Número 1851. Es precisamente en la pasión de Cristo, en la que la misericordia de Dios vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia. ¿Quieres comprender lo que produce el pecado en el corazón de Dios? Mira a Jesús en la cruz. Cuando tú miras a Jesús en la cruz, es bueno que tengas siempre en tu cuarto un crucifijo. Por eso dice la Virgen, orad todos los viernes ante la cruz. Cuando tú miras a Jesús en la cruz, tú comprendes lo que le hace el pecado a Dios. El pecado no es una cosa, saltarse una ley y ya está. No, el pecado es herir en su amor, en el amor que te tiene a la persona que más te ama, que es Jesucristo. Es herir al Padre y al Espíritu Santo. Es tratar mal a Dios, despreciar su amor. El pecado alcanza personalmente al corazón de Dios. Por eso te tiene que doler el pecado. Lo primero por eso, porque cada pecado grave que se comete es una gravísima herida que se comete contra Jesús. Le hace mucho daño a Jesús cada pecado grave. Y también los pecados veniales cuando son cometidos por personas que han recibido mucho amor de Dios. Y en segundo lugar, te tiene que doler mucho el pecado por la lamentable situación en la que queda el pecador. Cuando una persona vive en pecado, vive sin lo más
grande que hay en esta vida, que es tener el amor de Dios, vive sin amor, vive sin Dios y por lo tanto no puede tener paz, no puede tener una verdadera alegría, aunque lo aparente. Está uno, cuando está viviendo en el pecado, está uno por dentro separado de la fuente del amor. Y eso por dentro te deja un profundo dolor. Por eso nos tiene que doler tanto. El pecado, las personas que están lejos de Dios, y tenemos que buscarlas con amor. Desear profundamente que vuelvan a casa y mostrarles el amor de Dios. Os recomiendo mucho que leáis el mensaje del 2 de agosto de 2013. Si solo me abrierais vuestros corazones en completa confianza, comprenderíais todo. Comprenderíais con cuánto amor os invito, con cuánto amor deseo cambiaros, haceros felices. Comprenderíais la inmensa grandeza de mi amor materno. Eso es lo que quiere la Reina de la Paz que comprendamos, el infinito amor de Dios. Por eso Jesús dice, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. He venido a buscar a los pecadores para que se conviertan. Hoy nuestros queridos Sandra y Mariano nos van a enseñar a buscar a los que están lejos de Dios en el programa Evangelizando con María. Nos vemos en este programa. No dejéis de aprender a evangelizar con la Reina de la Paz. Que ella te bendiga en este sábado con su bendición maternal.